estamos terminando ya, porque quisiera que este fuera el último punto de meditación. Llevamos una larga temporada fijándonos en la Santísima Virgen, la hemos visto desde niña y la vamos a acompañar ahora, no hasta su muerte, hasta su asunción al cielo, porque hoy no vamos a hablar de ese tema, sino hasta el momento en que ella se encuentra con su Hijo resucitado. Por tanto, seguimos meditando sobre la Virgen, pero hoy va a ser la última de este ciclo de meditaciones, llevamos, insisto, varios años con él. Y como siempre, hablar de la Virgen y escuchar hablar de la Virgen tiene que hacerse con un ánimo especialmente recogido, porque María se entiende sobre todo con el corazón. Y quisiera pedir hoy de una forma especial una gracia del Espíritu Santo para que pueda abrirse vuestro corazón a esta meditación sobre María. Además, creo que es un poco más difícil que otros días, porque a nuestro sentimiento, a nuestra sensibilidad, le conmueve mucho más ver a la madre en el camino de la cruz de su Hijo, ver a la madre al pie de la cruz de su Hijo, o ver a la madre sostener en sus rodillas al Hijo muerto, como hemos meditado las últimas veces, ¿no? Pero, en cambio, se medita muy poco sobre María después de la resurrección, durante la resurrección. Y eso, repito, quizá es menos emotivo, menos sensible, y por eso tradicionalmente se ha dejado de lado. Creo que lo mismo que lo anterior forma parte del patrimonio espiritual de María y tiene, me parece a mí, muchísimo que enseñarnos. Quisiera esta meditación dividirla en tres partes. La primera, María en las 2 noches que duró Jesús muerto, entre Viernes Santo y la mañana de Pascua, esas 2 noches especialmente difíciles para la madre. Después, lo que experimenta María cuando comprueba que su Hijo ha resucitado. Y después, y esto sí que es extraordinariamente difícil, la relación de la Virgen María con el Espíritu Santo. Es decir, cuando Jesús sube al cielo, empieza la época de la Iglesia, empieza la época del Espíritu Santo de una forma especialmente intensa. Y qué relación tuvo María con aquel cuya sombra había descendido sobre ella en el momento de la encarnación. Confío en que me dé tiempo a afrontar estos 3 puntos. En primer lugar, ¿qué hay que hacer en esta vida cuando ya no hay nada que hacer? Es decir, pensemos en María en la noche del Viernes Santo, en la noche del Sábado Santo. Ella, desde la encarnación, había hecho lo que tenía que hacer. Y eso, en algunos momentos, como ya hemos meditado, le había supuesto correr graves riesgos. Quedarse embarazada sin estar todavía conviviendo con San José, el paso a Belén, la huida a Egipto, no digamos después, naturalmente, toda la terrible tortura que fue para la Virgen acompañar a su Hijo en el camino de la cruz y ante la cruz. María había hecho. Pero hay un momento en el cual ya no puedes hacer nada más. Ya está, ¿no? Es decir, has luchado, por ejemplo, has luchado contra la enfermedad, has luchado para que un hijo tuyo salga de la droga, has luchado para encontrar un empleo, ¿no? Has luchado, has encontrado la fuerza en Dios porque eres creyente y has luchado. Pero llega un momento en que ya está, Jesús ya está muerto. ¿Qué hay que hacer cuando ya no se puede hacer nada? Cuando ya no hay nada que hacer, ¿hay que hacer algo? Insisto, este momento, esas 2 noches con sus días, y yo creo que las noches son más duras que los días, porque en los días a veces estás entretenido. Esas 2 noches de María responden a esta cuestión vital para nosotros. ¿Qué hay que hacer cuando ya no hay nada que hacer? ¿Qué hizo María? María hizo algo fundamental que nosotros corremos el riesgo de olvidar. Lo que hizo fue esperar. Esperar requiere un gran temple
porque nosotros, quizá más los hombres que las mujeres, estamos acostumbrados a hacer. Y en nuestra época, que somos tan soberbios y que creemos que nuestro destino está en nuestras manos y que tendemos a creer incluso que el destino de los nuestros también está en nuestras manos, es decir, que podemos decidir nuestra vida y mucha más osadía, atrevimiento y soberbia, podemos decidir la vida de los demás, la vida del cónyuge o la vida del hijo o la vida del amigo. Bueno, nosotros que estamos acostumbrados a hacer, pero no estamos acostumbrados a esperar. Y hay un momento para hacer, y la Virgen hizo cuando tenía que hacer, y hay un momento para esperar. Y hay que tener un gran temple para esperar. Solamente se puede esperar sin desesperar, porque dice el refrán que el que espera desespera. Solo se puede esperar sin desesperar cuando se está seguro de que eso que esperas lo vas a encontrar. Cuando estás confiado en que aquello que te han prometido te lo van a dar. La esperanza está siempre ligada a una promesa. Pero a la vez, inevitablemente hay un riesgo. Es decir, la esperanza es una virtud íntimamente unida a la fe. Hay una promesa en la que crees, esperas en esa promesa, pero no tienes la absoluta seguridad de que eso se va a cumplir. Has apostado, has arriesgado. Veremos después lo que sucede, es el segundo punto. Pero en ese momento la Virgen ha apostado, ha arriesgado. Mi hijo ha prometido. Ahora ya no tengo nada que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Le he acompañado, le he sostenido al pie de la cruz. Ahora ya no tengo nada que hacer y sin embargo sí que tengo algo que hacer. Tengo que esperar. Tengo que aprender a confiar. Por lo tanto, mirando a María en esos 2 días y medio, desde el viernes por la tarde, todo el sábado hasta la mañana de Pascua, 2 días escasos, mejor dicho, 2 noches, ¿verdad? 3 según la forma de contar judía, al tercer día resucitó. Mirando a María ahí, yo lo que veo en ella es esta mujer que una vez más tiene un temple extraordinario y que sabe confiar en Dios. Es la Virgen de la Esperanza. Señor, yo confío en ti. Nosotros tenemos que imitar a María en este punto, en este momento, en esta época de la historia, y además algunos de vosotros de una forma especial en el instante en que os encontráis, tenemos que imitarla porque es lo mejor que podemos hacer y lo más útil que podemos hacer. Señor, yo confío en ti. Yo no soy Dios, yo me he fiado de ti. Y por lo tanto ahora lo único que tengo que hacer es mantener abierta la puerta de la esperanza. O eso, o lo contrario. Y lo contrario de esperar es desesperar. Lo contrario de lo esperar es el absurdo, es volverte loco, es darte golpes con la cabeza contra la pared, es salir corriendo y huir, es ir a ninguna parte. Cuando en tu vida y en la vida de los tuyos ya no puedas hacer nada, todavía puedes hacer algo, que es esperar. Primera cosa. Y algo más, rezar y ofrecer. María, en esas 2 noches, en ese día y medio, en esos 2 días, para mí es ese modelo que además tantas veces lo he hecho en mi vida. Señor, yo confío en ti. Yo espero. Yo espero. Espero en tu divina voluntad. Es decir, tú me has prometido, otras veces ya os he hablado del contenido de la esperanza de María, del contenido de la esperanza cristiana. Bueno, yo espero que lo que tú has prometido se va a cumplir. Y ahora estoy aquí tranquilo. No me pongo nervioso o intento no ponerme nervioso, intento ponerme, digamos, lo menos nervioso posible para poder tener la seguridad, la certeza de que tú estás a mi lado, de que pase lo que pase, yo estoy en tus manos, de que tú no me vas a abandonar y que por lo tanto aquello que me has prometido me lo vas a dar, aunque yo en este momento no lo vea. Por tanto, esperar, tener calma
a continuación y a la vez rezar y ofrecer. Ofrecer por los nuestros el sufrimiento inevitable que va ligada a esa esperanza, a ese tiempo de esperanza. Segundo punto, ¿qué pasó a la mañana siguiente? Siempre tuve la impresión, lo cual no significa que por tener una impresión esto sea verdad, pero siempre tuve la impresión de que la primera aparición de Jesús resucitado no fue a María Magdalena. En realidad, si fue a María Magdalena, fue porque María Magdalena fue la primera en ir, según cuenta el Evangelio, al Santo Sepulcro. Y siempre tuve la impresión de que el Señor lo primero que había hecho era aparecerse a su mamá a darle un abrazo y un beso. Bueno, y a dejarse dar un abrazo y un beso, claro. Bueno, era una impresión fruto ni más ni menos que del sentido común, es decir, lo que cualquiera de nosotros haría, obviamente, ¿no? Darle una alegría a la madre y darse una alegría a sí mismo. Esta impresión vino corroborada hace ya un buen puñado de años por unas palabras del beato Juan Pablo II, en el que también decía lo mismo. Eso tampoco significa que sea un dogma de fe, es decir, se puede creer o no creer, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús resucitado se aparece a su madre, y estoy seguro además de que para la Virgen no fue una sorpresa y sí fue una gran alegría. Fue una sorpresa para Magdalena, fue una sorpresa para los apóstoles, cuando sucesivamente se les fue apareciendo el Señor, pero no fue una sorpresa para María, porque ellos no esperaban y María sí que esperaba. María estaba segura, dentro de su duda inevitable, estaba segura de que lo que su hijo había prometido, al tercer día resucitaré, se iba a cumplir. ¿Por qué es importante esto? Porque lo peor que te puede ocurrir no es que fracases. Lo peor que te puede ocurrir es que tu fracaso vaya unido a herir o decepcionar a la persona que creía que tú estabas confiando en ella. Imaginaos que cuando el Señor se aparece a nuestra madre, el Señor resucitado, o si no se aparece, que cuando va San Juan o la Magdalena a decirle a María, Cristo ha resucitado, imaginaos que la Virgen dice, uy, por Dios, qué sorpresa, uy, por favor, pero no me digas, es que esto, vamos, me dejas de piedra, ¿no? Pero si yo esto ni me lo podía creer. Yo no lo concibo esto, ¿no? Y si Jesús se hubiera aparecido allí y la Virgen está en el albor de la mañana del domingo, ¿no? Con las primeras luces del alba, y la Virgen estaba en vela en su habitación sin poder dormir, con el dolor de su hijo todavía recién enterrado, ¿no? Y se aparece una luz fulgurante y se aparece su hijo allí en aquella humilde habitación, probablemente en Betania. Y la Virgen se sorprende y dice, tú por aquí, pero qué barbaridad, pero esto es imposible. Oye, qué tristeza para Jesús, ¿no? Lo peor que puede ocurrir no es que no hayas confiado en la persona amada, sino que además esa falta de confianza haga daño a la persona amada. Y te diga esa persona de forma que no te has fiado de mí. Te dije que te fiaras de mí y no te has fiado de mí. Yo creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra confianza o desconfianza de las personas queridas hacen el bien o el mal a esas personas. Y que es mucho mejor que te engañen que engañar. Es mucho mejor equivocarte por confiado que equivocarte por desconfiado. Pongamos las dos hipótesis. No se aparece el Señor. Ni a María, ni a Magdalena, ni a Juan, ni a Pedro, ni a nadie. Y la Virgen María se queda esperando y allí no pasa nada. Hipótesis primera. Y ella está esperando, pero allí no pasa nada. No se aparece el Señor y allí no pasa nada. La Virgen terminaría por concluir, esto ha sido todo falso, no sé qué ocurrió 33 años atrás, evidentemente no ha cumplido su promesa. Bueno, ella se sentiría decepcionada. Pero, ¿y si fuera al revés? Es
La otra hipótesis, ella no tiene fe, no tiene esperanza y aparece Jesús. ¿Qué ocurriría? Qué daño tan grande para Jesús, ¿verdad? Por eso yo creo que el ejemplo de María es un ejemplo que nos sirve a nosotros para confiar en las personas que nos han pedido que confiemos en ellas, cuando esas personas, lógicamente, merecen confianza. En esta vida nos enseñan a no confiar. Eso es un error. No se puede vivir sin confiar. No se puede vivir sin fe. Lo que hay que hacer en esta vida es asegurarse muy bien de en quién se confía, que es una cosa distinta. Tenemos que asegurarnos muy bien si esa persona merece o no confianza. Pero tenemos que confiar. No se puede vivir sin confiar. Y repito, el mundo te enseña a ser un desconfiado. No, esto es un error. Lo que tiene que enseñarte el mundo, lo que tenemos que aprender del paso del tiempo en nuestra historia personal es a discernir bien quién merece y quién no merece confianza. Pero no a vivir permanentemente en la desconfianza, como si todo el mundo fuera enemigo y todo el mundo fuera a engañarte. Cuentan una anécdota, no sé si será verdad o no, pero es una anécdota muy simpática, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo, una de las grandes cabezas de la historia de la filosofía y de la humanidad y, por supuesto, de la Iglesia Católica. Fraile dominico de la primera hornada casi, no digo compañero de Santo Domingo, pero de la siguiente generación, y cuentan que era un hombre pues buenísimo, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Bueno, y que era tan bueno que algunos le tomaban el pelo, ¿no? Bueno, y que tenía fama de que se lo creía todo, un hombre, por otra parte, repito, tan inteligente, tan racional, de la escuela de Aristóteles, la lógica. Bueno, que cuentan que una vez un compañero, un dominico, le dijo: mira, Tomás, mira, ven a la ventana, vas a ver una vaca volando, ¿no? Bueno, que Tomás fue a la ventana, ¿no? Y el otro se burló de él, y dice: pero qué ingenuo eres, mira que creer que podía haber una vaca volando. Y entonces Santo Tomás le contestó: prefiero dudar de mi razón antes que dudar de la palabra de un hermano. ¿Cuánto daño hacemos por desconfiar? ¿Cuánto daño hacemos por desconfiar de las personas queridas que merecen confianza? Repito, el ejemplo de María no es el de decir yo me fío de todo el mundo. El ejemplo de María es el de decir yo me fío de Dios. Y lo que nosotros hacemos normalmente en la vida es concluir, quizá fruto de malas experiencias que hemos podido tener, de desengaños, de heridas. Lo que nosotros hacemos, sobre todo según vamos envejeciendo, es decir yo no me fío de nadie. No te fíes de nadie. Esto es un gravísimo error. Te cierras a todo tipo de relación y haces daño, porque esa persona no se merece que le trates así. No hace mucho hablaba con una familia a la que durante un tiempo he estado dirigiendo, ayudándoles porque pasaron una situación difícil, estas cosas que a veces pasan en los matrimonios, bueno, que afortunadamente se recondujo bien, bueno, y el matrimonio está ahora estupendamente, gracias a Dios. Bueno, los hombres, sobre todo, hay una época muy tonta, en torno a los 40 y los 50, que antaño se llamaba el demonio meridiano, es una época muy tonta, bueno, en esa época tonta estuvo a punto de hundirse el matrimonio. Y hablando después con la esposa, me contaba: me cuesta mucho trabajo volver a fiarme de mi marido. Yo intentaba convencerla de que el sarampión solo se pasa una vez, ¿no? La gripe varias, pero el sarampión solo se pasa una vez y la varicela también, ¿no? Es decir, bueno, y de que la época tonta en los hombres normales solo se pasa una vez, en los que no, pues eso lo pasan continuamente, pero bueno, porque eso no es que tengan una época tonta, es que viven en una situación permanente de tontería, ¿no? Pero que esa época tonta te pilla una vez, bueno, en fin, y hay que estar atento porque si te pilla te destruye, evidentemente, ¿no? Pero que esté tranquila. ¿Y si no te fías? ¿Qué daño le vas a hacer, no? Yo creo que eso es, repito, lo que tenemos que fijarnos de María. Ella corrió un riesgo y prefirió correr ese al contrario. Ella prefirió que en la mañana de Pascua no hubiera nada y correr el riesgo
de haber sido una tonta ingenua, a correr el riesgo de que se presentara su hijo y que la encontrara diciendo, pero qué sorpresa, pero ha resucitado de verdad, fíjate, si no lo veo no lo creo. ¿Qué daño le hubiera hecho a Jesús? Por supuesto, impensable en la Virgen que se hubiera presentado esta segunda opción. Ella se fió y sabía bien de quién tenía que fiarse. Pero para nosotros es un ejemplo. Piensa en el daño que puedes hacer si no tienes confianza. En Dios, al cual ofendes, y no se lo merece, pero también en el prójimo. Y eso no significa que tengas que fiarte de todo el mundo, significa que tienes que tener criterio para discernir de quién te fías. Pero no puedes ir por la vida estando cerrado a todo tipo de confianza, incluso aunque antes te hayan herido. Es posible que esa persona te haya herido y a lo mejor no tienes que darle una nueva oportunidad porque no ves que se hayan producido los cambios imprescindibles para volver a confiar en él. Pero a lo mejor sí, o en todo caso, el hecho de que una persona te haya herido no significa que todos los demás tengan que pagar las consecuencias. Bueno, pues tú te estás cerrando a ti mismo a la posibilidad de establecer una relación normal. No existe ninguna relación normal que no implique un acto de confianza. Y esto no solamente me refiero a nivel de cónyuges, sino a nivel de amistad o a nivel de cualquier cosa. Cuando coges el coche, vas por ahí circulando y haces un acto de confianza cruzando un semáforo que está verde para ti, en que el otro va a parar porque está rojo para él. Y bueno, hoy iba circulando y una señora se ha metido en la calle donde yo estaba, que era dirección prohibida para ella, y se ha metido, y la he dicho, por favor, ¿qué tal? Y se ha metido, ¿no? Es decir, porque la he advertido que esto está prohibido, se ha metido, ¿no? Porque seguramente a esta señora, a las demás no, pero a esta la dieron el carnet en una tómbola y la tocó ese día graciosamente, las demás no, pero esta seguro que sí. Bueno, yo he hecho un acto de confianza en que no me iba a arrollar, ¿no? Es decir, bueno, que no iba a chocar conmigo, ¿no? Es decir, pero no puedo decir, no vuelvo a salir a la calle porque hay alguna loca por ahí, ¿no? Porque también hay algún loco por ahí, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer en la vida actos de confianza permanentemente. Aprendamos esto de María. Prefiero arriesgarme confiando que equivocarme y después hacer daño a una persona que merecía mi confianza y que no se la he dado porque me he vuelto una persona escamada, que, como dice el refrán, huye ya hasta del agua fría. En el fondo, esto es la juventud, Es decir, la juventud, el no envejecer es esto. Cuando una persona envejece, no es cuando sus células le van haciendo achacoso, sino cuando esa persona empieza a encerrarse en sí misma y deja de creer en Dios y deja de creer en el ser humano. Asegúrate bien de quién te fías, pero no cierres tu puerta a la confianza. Esto lo podemos aplicar también a la vida eterna y de ahí sale una hermosa conclusión. Es que yo prefiero morirme y no tener ni siquiera la oportunidad de decir me equivoqué por creer, a morirme y tener la oportunidad de decir vaya tonto que he sido, que era todo verdad y no quise creer en ello. Si me muero y no hay nada, es que ni siquiera tendré la oportunidad de pensar me equivoqué, pero mira que si me muero y sí que lo hay, pues prefiero jugar sobre seguro en este caso y creer. Creyendo tengo todas las de ganar, porque si no hay nada, es que ni siquiera me daré cuenta. Pero como haya algo y haya estado toda la vida jugando a que no hay nada, bueno, va a ser tremendo. No digo por mí, que gracias a Dios, tengo fe, gracias a Dios, pero digo por todos estos que no la tienen. Algunos no la tienen y no tienen culpa, y otros no la tienen porque hacen un enorme esfuerzo permanente para no tenerla. Bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en su vida, pero yo he apostado por la fe y por la esperanza. En Dios. San Pablo decía, sé de quién me he fiado. Por la fe y por la esperanza en Dios. Y después también por la fe y la esperanza en los hombres. Y esto en muchas ocasiones supone, y quizás supondrá, que hayan abusado de mí, o que pues hayan utilizado mi ingenuidad para... Es posible. Pero prefiero esto a vivir como una tortuga
encerrado en mi caparazón, creyendo que todo el mundo es un enemigo y no siendo capaz de establecer una relación con nadie para evitar que me hieran. Prefiero que me hieran a encerrarme en mí mismo y no creer en nada ni en nadie. Tercer punto, la relación de la Virgen con el Espíritu Santo. Es una cosa realmente muy difícil porque entramos en un misterio total. María, lo decimos en la Iglesia, es la esposa del Espíritu Santo. Hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Esposa naturalmente de San José, desde el punto de vista humano, con el cual tuvo una intensa relación de afecto, pero con el cual no tuvo ninguna relación carnal. Es decir, fue siempre Virgen María. Pero fue la esposa del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa relación de ella con él? Esto es un misterio y yo no me atrevo a entrar en ese misterio ni siquiera de puntillas. Pero sí que creo que algo podemos decir. En primer lugar, el Espíritu Santo estaba en el interior, porque está en el interior de cada uno de nosotros. Por tanto, la Virgen era alguien acostumbrada a mirar dentro. Y eso nosotros no lo hacemos. Y no lo hacemos, mirar dentro, porque no tenemos paz, porque no tenemos calma interior. Y entonces estamos, naturalmente más o menos, porque no somos todos iguales, ¿verdad? Pero estamos continuamente agitados, nerviosos. Quizá como aquella Marta, a la que el Señor le dijo: Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Y solo una es importante, y María, no se refería en ese caso Jesús a la Santísima Virgen, sino a la hermana de Marta. María ha elegido la mejor parte. Por eso creo que la primera cosa a meditar de esta relación de la Virgen con el Espíritu Santo es una llamada a entrar dentro, a encontrarnos con la voz de Dios que está resonando dentro de nosotros y que está hablando. Es como si tuviéramos un aparato de radio y tuviéramos que sintonizar la frecuencia. ¿Cuántas frecuencias se pueden captar con un aparato de radio? Tú puedes tener buen gusto y escuchar determinada emisora y puedes tener más mal gusto y escuchar otra, ¿verdad? Bueno, eso ya dependerá de qué es lo que uno considere buen gusto o considere mal gusto. Las ondas están en el ambiente. Tú lo que tienes que aprender es a sintonizar con esa frecuencia que está en tu interior y escuchar la voz de Dios dentro de ti, la voz del Espíritu Santo que habla dentro de ti. Y cuando aprendes a sintonizarla, al principio la captas débilmente y luego la vas captando cada vez con más nitidez y con más fuerza, vas descubriendo lo que esa voz te dice y cómo en pequeñas cosas o en grandes cosas te va iluminando el camino. Esto no lo puedes hacer. Esto está mal hecho. Debes hacer esto. Mira, esa persona necesita tu ayuda. Ahora deja de descansar y ponte a trabajar. Ahora deja de trabajar y preocúpate de tu familia. Hay una voz dentro. Esa voz es la de Dios. Y esa voz es la voz con la que María sintonizaba continuamente. Miraba hacia adentro. Nosotros normalmente, repito, estamos mirando hacia afuera. No hay silencio interior. Hay ruidos externos. Vivimos como en una plaza pública llena de alboroto, y esa plaza, ese jaleo, impide que escuchemos la voz de Dios que habla dentro de nosotros. Yo creo que María vivió una permanente comunión con el Espíritu Santo dentro de ella. Ese, creo yo, que es el desposorio con el Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a estar permanentemente como una antena, orientado hacia esa voz interior. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque yo me fío de ti. No tengo nada que negarte, no tengo nada que dejar aparte para que no me lo pidas porque es mi tesoro. Porque mi tesoro eres tú. Y por lo tanto yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. Aquí estoy, dime, en cada momento, pequeñeces de la vida cotidiana, la compra, la comida, la limpieza, la oficina, el tráfico, el descanso, ir a un bar, el restaurante, el cine,
la vida, o momentos especiales, cómo afronto el dolor, cómo afronto la enfermedad, cómo afronto el no tener trabajo, cómo afronto un disgusto en casa, cómo afronto un problema con un hijo. La vida, la alegría, la pena, la vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me comporte? Fruto de esta unión de la Virgen con el Espíritu Santo nace la santidad. Otras veces ya os he hablado de ello y creo que es el momento de volver a recordarlo. Cuando nosotros hablamos de María Inmaculada, olvidamos generalmente que no fue la primera Inmaculada. Por tanto, no fue la única Inmaculada. Lo olvidamos. Hubo otra Inmaculada antes que María, Eva. Por eso, los padres de la Iglesia, los primeros, llamaban a María la nueva Eva. Es decir, Eva fue creada, no concebida. Fue creada sin el pecado original. María fue concebida sin el pecado original. Pero Eva no tenía pecado original. Ella y Adán son los que cometen el primer pecado. Por tanto, ella no lo tenía antes de eso. Lo tuvo después y lo transmitieron. Por tanto, Eva, sin pecado original, cometió el pecado original. Es decir, el hecho de no tener el pecado original significaba, evidentemente, no tener lo que llamamos la concupiscencia, la tendencia al mal, pero no te hace inmune a las tentaciones. La tentación llegó sobre Eva y ya hemos hablado de en qué consistió. La tentación de decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo, es decir, la soberbia, seréis como dioses. La tentación alcanzó a Eva y a Adán. Podían haberla rechazado. No tenían una experiencia previa que les inclinaba hacia el mal. Y sin embargo pecaron. María, concebida sin pecado, María Inmaculada, no por eso estaba exenta de tentaciones y por lo tanto no por eso estaba exenta de peligros y de mérito al rechazar esas tentaciones. No podemos pensar, sería una injusticia pensar que la Virgen no tuvo tentaciones en su vida, que todo le fue fácil, que nunca tuvo problemas y que nunca tuvo ganas de decirle una palabra desagradable a este, que nunca tuvo la tentación del odio hacia los que habían matado a su hijo, que nunca tuvo la tentación de la desesperación o del renegar de la voluntad de Dios cuando le vio colgado de la cruz. La tentación seguramente rodeó a María como había rodeado a Eva. La diferencia es que la Virgen no cayó en la tentación. Ella fue siempre la esposa del Espíritu Santo. Yo creo que en esto es en lo que nosotros tenemos que aprender a imitar a María. Escuchar la voz dentro, ser lo más posible dócil a esa voz, buscar la santidad como el principal objetivo de la vida, lo más importante de la vida, la primera riqueza de la vida. Y luego, naturalmente, cuando nosotros, que no somos María, sí que caemos en la tentación, serán las tentaciones de los pecados veniales o serán las tentaciones de los pecados mortales, lo que tenemos que hacer es, y en eso evidentemente María no es ejemplo porque ella no cayó en la tentación, lo que tenemos que hacer es levantarnos, volver a empezar. Recuerdo una preciosa meditación cuando yo era un muchacho, un joven seminarista, de un libro de Chiara Lubich que me hizo un enorme bien. Y ella, Chiara Lubich, contaba en esa meditación, decía, entré un día en una iglesia y le pregunté al Señor presente en la Eucaristía, tú que has querido quedarte aquí en este pan, ¿por qué no has encontrado la forma de que se quedara también tu madre? Hay una presencia real tuya aquí en este pan que está en el sagrario. ¿Y por qué no has encontrado la manera de que hubiera un sacramento de María? Y hablando con Jesús, cuenta Chiara Lubich en esta meditación,
Sentí que el Señor me decía, porque quiero verla en ti. Y ante esta petición del Señor, dice ella, que la dejó sorprendida y con un profundo escalofrío, ella le dijo, pero yo no soy María. Y que el Señor le contestó, no te preocupes, mi amor te inmaculatizará. Yo creo que todos nosotros, contemplando a María Inmaculada, a María la esposa del Espíritu Santo, a María Santísima, después de Dios, la más santa, María Santísima, contemplándola y mirándonos a nosotros mismos vemos no el abismo de diferencia que hay entre Dios y nosotros, porque al fin María es una mujer santísima, inmaculada, pero una mujer, es decir, es de nuestra naturaleza humana. Pero sí vemos un abismo enorme de diferencia entre su santidad y la nuestra, ¿verdad? Pero nosotros podemos, mejor dicho, el Señor puede, de alguna manera, hacernos inmaculados, de alguna manera, incluso siendo pecadores. ¿Cómo? Mediante ese volver a empezar. Cada vez que te levantas, le das a Dios la oportunidad de que te haga santo. No inmaculado en el sentido de que tienes tu historia, y esa historia es una historia con mácula, con manchas, pero sí que te haga santo. En ese momento, con el sí quiero, con el vuelvo a empezar, con el Señor perdóname, con el Señor otra vez, en ese momento el Señor te está haciendo santo. Después eso tendrá que pasar naturalmente por el confesionario en función de la gravedad del asunto, ¿no? Pero en ese momento tú estás haciéndote dócil a la santidad. En ese momento tu relación con ese Dios que está dentro de ti, con esa voz interior, en ese momento esa relación se ha cristalizado en un vuelvo hacia ti, me levanto, no me quedo abajo. Y en ese momento vuelves a ser santo. Por eso yo creo que, fijaros, estos son nada más que unos apuntes y unas ideas de una relación que se nos escapa absolutamente, pero que para nosotros, que no somos inmaculados, pero que queremos ser hijos de María, que queremos imitarla a ella, no solamente amarla a ella, eso ya lo hacemos, sino que queremos imitarla a ella, parecernos a ella. También nosotros experimentamos a nuestra medida aquello que experimentó Chiara Lubich, ¿no? Cuando el Señor le dijo, no he dejado a María en la tierra porque quiero verla en ti. Y nosotros, hijos de María, que formamos parte de ese cuerpo místico de María por el amor que la tenemos, que es un don extraordinario, también sentimos esto, quiero ver a María en ti, y nos miramos y decimos, pero ¿cómo vas a ver a María en mí? Si María era la Inmaculada y yo no, ¡qué enorme distancia! Sí, no te preocupes, basta con que te levantes, nunca te quedes en el suelo, levántate, vuelve a empezar. Ese volver a empezar es el secreto de la santidad, y es el Espíritu Santo el que en tu corazón te dice continuamente, yo estoy aquí, soy el Dios de la misericordia, si yo no me he rendido en luchar por ti, no te rindas tú y déjame que te salve. Le damos gracias a Dios por María, hacemos un momento de oración en silencio.